Es increíble cómo un rosario, que es un objeto de bendición y adoración, puede terminar trayendo consigo una maldición. ¿Qué pasa cuando estos objetos de adoración vienen acompañados con lo desconocido? Bienvenidos a nuestro canal, En el fondo de la vida. Sofía era una joven devota, bastante apegada a sus creencias. Como siempre, se dirigió un domingo a la iglesia más cercana de su parroquia, y al llegar a esta, logró observar a una anciana de avanzada edad, tratando de entregar a las personas que ingresaban un objeto. Por alguna razón, todos los ignoraban. Era como si no estuviera en ese lugar. Sofía, muy amablemente, pasó al lado de él, le dio los buenos días, y al acercarse le preguntó: ¿estás esperando a alguien? Aquella anciana solo la mira fijamente a los ojos, y de la nada levanta la mano, tratando de entregarle un objeto. A lo que Sofía observa que este objeto era un rosario. Ella lo aceptó amablemente, pero al momento en que ella iba a agarrar dicho objeto, escuchó un susurro, como si le respiraban al oído. A lo que en ese momento ella gira y observa a ver qué había sido. No logró observar a nadie, ni a nada. Sin embargo, al regresar la mirada, la anciana ya había desaparecido. A lo que, desconcertada, Sofía terminó con su mañana, rezó, oró, dio las gracias por los buenos días. Sin embargo, al regresar a casa, dejó el rosario en un pequeño altar que ella tenía al fondo de la sala y comenzó a realizar los quehaceres de todos los días, como normalmente ella lo hacía. Pero notó algo muy raro. Algo cambió en el ambiente. Se sentía pesado, se sentía denso, como si una presencia oscura hubiera llegado con él. Sin darle importancia, Sofía siguió con su rutina diaria hasta caer la noche, esperando a que su esposo llegara. En ese momento ella se encontraba realizando la cena para ambos, cuando escuchó que alguien abrió la puerta y la cerró, sin hacer más ruido que él. No la llamaron, no dijeron su nombre, ni siquiera un estoy de vuelta, nada. A lo que Sofía pensó que su esposo era el que había llegado. Por lo tanto, alzó la voz, diciendo: siéntate, ya voy a servir la cena. A lo que Sofía, concentrada en la cocina, logra escuchar una voz que le decía: libérame. Una voz oscura, pesada. De repente a Sofía se le erizó la piel. Esta voz era ronca, áspera a la vez. A lo que Sofía valientemente se dirigió a la sala a observar si su esposo había llegado, lo que en ese momento le tomó por sorpresa, porque lo que se encontraba frente al altar de la sala no era su esposo, era una criatura enorme, de espalda, parecía un animal. Sofía se percató que esta criatura sostenía el rosario que ella había dejado, y que de repente soltó un rugido paralizante que se escuchó en toda la casa. Sofía en ese momento agarró fuerzas de donde no tenía y salió huyendo fuera de esa casa, a lo que los vecinos alrededor se acercaron a ella para ver qué era lo que ocurría, siendo que ellos también habían escuchado esos rugidos, pensando que algún animal se le había metido en su casa. Una vez calmada, Sofía le manifestó lo que había pasado a sus vecinos. Siendo así, algunos decidieron ingresar a la propiedad de Sofía, sin antes armándose con palos para hacer frente a dicha criatura. Pero al momento de ingresar a la casa de Sofía no hallaron nada, todo estaba en orden, a excepción de dicho rosario, que se encontraba en toda la pared, incrustada de forma invertida. Los vecinos le interrogaron y le preguntaron: Sofía, ¿ese rosario es tuyo? Sofía, con una voz temblorosa, les dijo: ese rosario es el que me regaló aquella anciana, que se encontraba en las afueras de la iglesia hoy en la mañana. Los vecinos, confundidos e incómodos, le preguntaron qué hacía, a lo que ella respondió que era con la que estuvo hablando afuera de la iglesia. Con la misma estuvo dialogando un momento breve antes de retirar. En ese momento interrumpe una joven de aquellas que asisten a estas iglesias para ayudar de forma voluntaria y que estaba escuchando lo que manifestaba Sofía en ese momento. A lo que ella dice: yo te vi en la mañana, estabas hablando sola en la puerta de la entrada de la iglesia, no había nadie, en ningún momento había una anciana en este lugar. A lo que Sofía, tratando de guardar la compostura y con una voz casi apagada, dijo: ella me dio el rosario, el que encontraron incrustado en la pared de casa. A lo que la joven respondió: yo te vi hablando sola en la entrada de la puerta de la iglesia, y aquella anciana que tú mencionas nunca estuvo en ese lugar. A lo que Sofía, desconcertada, le pide a los vecinos que le ayuden a sacar dicho rosario de su casa, porque estaba aterrada del virus, y que lo llevaran a la iglesia para que lo bendigan, además de llamar al padre de la iglesia para que bendiga también su casa. Sin embargo, al momento que ellos iban a ingresar para sacar dicho objeto de su casa, este había desaparecido por completo, como si se hubiese esfumado, sin dejar rastro, solo una marca en la pared. A lo que llega el esposo de Sofía, la calma, le pregunta los detalles de lo que había sucedido en ese momento, a lo que deciden ellos irse a dormir a la casa de un vecino hasta que puedan arreglar el asunto de aquella criatura y de aquel rosario que estaba
en esa casa. Al día siguiente la joven le pregunta a Sofía si ellos habían arreglado la pared donde estaba incrustado dicho rosario, porque cuando fueron a ver al padre para que bendiga la casa y bendiga el lugar donde estaba dicho rosario, ya no había nada. La pared estaba intacta, no había ningún rosario, era como si no hubiese pasado nada en ese lugar, todo había desaparecido. A la actualidad Sofía sigue preguntando quién era dicha anciana, qué hacía en ese lugar y qué tenía ese rosario. ¿De dónde venían ambos? Esta fue una historia del fondo de la vida. Si deseas seguir escuchando más, no dudes en seguirnos y en darnos like y seguirnos acompañando hasta el fondo de la vida.